¿Sabías que no es la primera vez que las interfaces conversacionales se ponen de moda? Llevamos vendiendo humo sobre inteligencia artificial desde el siglo XII. Sí, desde el siglo XII. Y Miguel de Cervantes ya hablaba de ello en el Quijote. En este vídeo quiero darte un paseo por una historia de la inteligencia artificial y contarte algunos ejemplos de cabezas y máquinas que hablaban que han soñado personajes históricos tan importantes como la reina Cristina de Suecia o el filósofo Descartes. Empezamos. ¿Has probado ChatGPT 3? Es una tecnología sorprendente y aunque no sea totalmente nuevo, no deja de fascinarme poder escribir en lenguaje natural a un ordenador y recibir respuestas parecidas a las que me daría una persona, que supiera mucho de muchas cosas, pudiera escribir muy rápido y no tuviera conversaciones con nadie más. La idea de máquinas que entienden y hablan me fascina. En 2016 las descubrí y me puse rápidamente a programar un chatbot. En aquella época todavía teníamos que recurrir a los intents, ya que los modelos avanzados del tipo GPT-3 no eran algo que personas como yo, que no somos programadoras, pudiéramos utilizar en nuestros proyectos. Esta tecnología no es nueva ahora y tampoco lo era en 2016. Echando la vista atrás, recordé a Clippy. Seguro que tú también lo recuerdas. Este asistente de Microsoft vivía dentro de Microsoft Word o Excel y nos daba trucos para mejorar nuestros documentos, encontrar la impresora o realmente muchísimas cosas que no necesitábamos. Hace un tiempo me puse a investigar para ver cuándo fue la primera vez que pensamos en máquinas que hablan. Me sorprendió muchísimo poder encontrar ejemplos en el siglo XII, en el siglo XVII... Sí, en el siglo XII, pero es que en la antigüedad ya se pensaba en máquinas que podían hablar. En el año 1000, el Papa Silvestre II dijo que había construido una máquina que podía responder aleatoriamente con sí o no. Y 200 años después, Ramon Llull soñó con una máquina que podía responder cualquier pregunta sobre el universo o incluso confirmar la existencia de Dios. Esta es una de las primeras veces en las que oímos hablar sobre lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. La persona que utilizara esta máquina podía mover unos mecanismos para definir sus preguntas y la máquina daría respuestas lógicas. Por supuesto, esto es en un mundo en el que no había teclados, ni microchips, ni altavoces. Estas máquinas estaban pensadas como conjuntos de engranaje de metal, con símbolos escritos en ellos en los que se podían leer las respuestas. Unos años más tarde, otro religioso llamado Robert Grosseteste, Robert Cabeza Grande, continuó con este tipo de trabajo. Él construyó en el siglo XII una cabeza hecha de bronce y su objetivo era probar la existencia de la Santísima Trinidad. Poco después, en el siglo XIII, científicos como Roger Bacon o Alberto el Grande trataron de construir otras cabezas parlantes. Alberto el Grande dijo que la suya podía incluso predecir el futuro. A la gente estas máquinas le parecían brujería, no tecnología, así que su amigo Tomás de Aquino, para protegerle, destruyó esta máquina. En 1605, Miguel de Cervantes publica El Quijote, y en el capítulo 62 habla de una cabeza mágica, a la que se le pueden susurrar preguntas. Unos años más tarde, en 1650, un hombre llamado Athan Kircher escribe un libro llamado Misurgia Universalis. Este libro es una especie de manual de instrucciones para crear cabezas capaces de hablar, que no solamente pueden producir sonidos, sino que además mueven sus ojos y su boca. Nada que ver con estos amigos de aquí. Un par de años más tarde, Descartes, el famoso filósofo, está a su vez escribiendo e investigando sobre cabezas parlantes. Escribió un texto que me parece súper interesante, en el que dice: «Me parece que el cuerpo humano es solamente una estatua o una máquina hecha de tierra. Vemos relojes, fuentes artificiales, molinos y otras máquinas que, aunque han sido hechas por los hombres, tienen el poder de moverse a su propio ritmo de muchas formas diferentes». Esta cita hace que Athanasius Kircher retome su trabajo y publique en 1673 otro libro sobre máquinas parlantes llamado Phonurgia Nova. Como ves, en esta época estaba pasando algo parecido a lo que nos pasa ahora, y es que las interfaces conversacionales, las máquinas que pueden conversar o hablar con humanos, se estaban poniendo de moda. En el siglo XVIII, la reina Cristina de Suecia encarga que le hagan una cabeza parlante. He leído que esta cabeza supuestamente hablaba 5 idiomas diferentes y funcionaba de forma parecida a los ventrílocuos. En el siglo XVIII se pusieron de moda las cabezas parlantes. Y es que en esta época las cabezas parlantes dejan de verse como magia negra y empiezan a verse como progreso científico y tecnológico. Este cambio de percepción es súper importante para el desarrollo de las interfaces conversacionales. En la Academia Real de las Ciencias de París, un hombre llamado Abate Mical crea no una, sino 2 cabezas que pueden hablar entre ellas.
Este proyecto le llevó más de 30 años y obviamente le arruinó financieramente. Otros dos científicos que tal vez te suenen, Lavoisier y Laplace, escriben un tratado en el que hablan sobre cómo funciona el mecanismo de estas dos cabezas parlantes. Y es que hasta ahora este es quizás el siglo en el que más se trabaja con interfaces conversacionales. Otro hombre llamado Wolfgang von Kepler crea en estos años una máquina capaz no solo de hablar o de hablar idiomas, sino de reproducir diferentes acentos. No tenía aspecto humano como las anteriores cabezas parlantes, pero también incluía un manual de instrucciones que describía el mecanismo en detalle. En el siglo XIX, un inventor austriaco llamado Joseph Faber crea una máquina llamada Eufonia. Esta es quizás mi máquina parlante favorita. Si este tema te interesa, tengo un curso entero de LinkedIn Learning hablando sobre interfaces conversacionales. Esta máquina tenía otra vez una cabeza humana, pero al otro lado del mecanismo había una especie de piano que una persona podía tocar para imitar los sonidos de la voz humana. Solían llevar esta máquina a exposiciones y le ponían a la cabeza una cara de mujer y un vestido. Esta máquina me encanta porque me recuerda a un libro que leí de pequeña que se llamaba El misterio de la mujer autómata. Si trabajas en inteligencia artificial y no lo leíste en su momento, te recomiendo que lo hagas. Aunque sea un libro para niños, era de los de mayores de 12 años, es un misterio fascinante y creo que está lleno de preguntas que debemos hacernos si trabajamos con esta tecnología. Esta Eufonia es la precursora de una máquina que tal vez conozcas, el Voder. El Voder se inventa ya en nuestro siglo, bueno, en nuestra época, en 1939, en los laboratorios Bell, que por cierto tienen otra historia muy interesante que me gustaría contarte en otro vídeo. Esta máquina es un sintetizador de voz humana que puede combinar vocales, consonantes y formar diferentes palabras. El Voder además por primera vez se puede ajustar para tener diferentes timbres de voz y es otra vez, como en el caso de la Eufonia, una máquina que los humanos manipulan para producir sonidos. Esta ya no era un piano, era una máquina súper complicada con un montón de teclas, de pedales, manivelas de las que había que tirar y por lo visto tenía una calidad de sonido buenísima, mucho mejor que la de algunos sintetizadores de los años 90. Creo que en el momento en el que tenemos estas máquinas capaces de producir voz y empezamos a tener informática, estos sueños de los años 1200 se vuelven un poquito más reales. Ya no soñamos con máquinas que hablan, con máquinas con engranajes capaces de hablar de Dios, sino que pensamos en cómo hacer que un ordenador entienda y produzca una voz parecida a la humana, y con la llegada de máquinas que pueden entender y hablar como si fueran humanos, llega la necesidad de distinguir a un humano de una máquina. Es posible que hayas oído hablar del test de Turing. Quizás más interesante que el propio test sea la frase con la que empieza Turing su proyecto. Empieza diciendo: propongo que se considere la siguiente pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Aunque como pensar es algo abstracto, decide cambiar la frase. Y su nueva pregunta es: ¿existirán computadoras digitales que sepan jugar al juego de la imitación? Este juego de la imitación era imitar cómo hablábamos las personas. Es importante entender el contexto histórico de esta tesis de 1950. Y es que en 1956 tiene lugar la conferencia de Dortmund, que quizás te suene si trabajas en el mundo de la inteligencia artificial, porque es la primera conferencia de inteligencia artificial como tal, y donde se acuña esta expresión. Un año después, en 1957, Noam Chomsky escribe sobre la teoría de gramática generativa, que es clave en el procesamiento del lenguaje natural. En 1966 se crea Elisa, el primer chatbot de texto, y en 1972 Parry. Estos dos chatbots me encantan porque tenían muy poco de inteligencia artificial y mucho de diseño. Los dos jugaban a dar respuestas un poco vagas, una al estilo en que lo haría una psicoterapeuta y el otro respondiendo como un paciente esquizofrénico. Estos diseños conversacionales hacen que la experiencia de conversación sea creíble y fluida, aunque no dé respuestas. Estos, por supuesto, no tenían nada que ver con ChatGPT-3. En 1970 inventan otra interfaz llamada Srulu, seguro que lo estoy pronunciando mal, que además era capaz de utilizar lenguaje natural para operar con elementos gráficos, con cubos y pirámides en una pantalla. Y es en esta época cuando, entre muchos otros proyectos conversacionales, nace nuestro amigo Clippy. Por supuesto, a partir de este momento han pasado muchísimas cosas. Tenemos a Siri, que nació en 2011, ahora tenemos a Alexa, a Google Assistant, a Bixby,
Tenemos cientos de miles de chatbots en Facebook, Messenger, en WeChat o incluso en WhatsApp. Espero que esta historia de las interfaces conversacionales, que es la mía, te haya ayudado a poner en perspectiva los grandes avances de ChatGPT 3. Por supuesto, la tecnología es completamente diferente a la que tenían en los 70 o a la que podían siquiera soñar en el siglo XVII, pero seguramente nos quede tanto por delante como tenemos por detrás.